Hola hermanos, bendiciones para todos. Es un gusto poderles saludar. Les saluda el pastor general Rolando Hernández. Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Reciba usted un cordial saludo y goce de todas las bendiciones que Dios deposita sobre su vida. Eso me da gusto y satisfacción que sean bendecidos. Aprovechando el tiempo, le voy a invitar que vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. La palabra dice de esta manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Amén. Gloria a Dios. Antes de todo quiero que usted se ponga a analizar o pensar. Cuando muchos vemos en la congregación, en mi congregación, en su congregación, pastor o apóstol, quien sea, o usted, hermano, como miembro de la iglesia, muchas veces nosotros decimos: sí, yo tengo fe. Tenemos el orgullo de decir: sí, tengo fe, porque tengo dinero, porque tengo un buen trabajo, un buen empleo, un buen negocio. Y yo digo: sí, tengo fe. Y a veces nos llenamos la boca de decir que sí creemos en Dios. Esto lo voy a poner como introducción. Y entonces preguntamos: ¿qué pasaría si usted se quedara sin trabajo? ¿Qué pasaría usted que su negocio no funcionara? ¿Qué pasaría usted que se quedara sin dinero? ¿Qué pasaría usted que se quedara sin nada, con las bolsas vacías? ¿Y qué pasaría que usted no tuviera nada en su casa? Le pregunto: ¿será que usted tiene fe? ¿Será que usted tiene fe? Porque muchos nos llenamos la boca, sí, y decimos: sí, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero eso lo decimos cuando nosotros tenemos todo. Pero cuando no tenemos, quiero ver si de verdad está la fe en Dios, en ti. Eso es. Eso es. Muy bien. En primer lugar, yo quiero decirte que hay muchas personas dentro de la iglesia o miembros, hasta músicos, hasta pastores o copastores o ayuda pastoral o otros ministerios que nos está levantando el Señor como pastor. Y muchas veces, a veces yo he escuchado a personas hablar que tienen fe. Claro que la palabra dice que hay que hablar por fe. Cuando hablamos por fe quiere decir que yo no debo depender de mi empresa, mi negocio, mi profesión, mi familia, el dinero que yo poseo. No debo depender del gobierno, no depender de ninguna institución, no debo depender de nada o de nadie. Yo tengo que, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Pero ¿qué pasa cuando las personas no dependen de Dios? Muchas personas dicen, porque como lo dije al principio, muchos decimos: sí, yo tengo fe, tengo mucha fe, creo en Dios. Porque mire, el Señor me ha bendecido en mi trabajo, por eso le he creído. Y por eso yo también he compartido con Él, dando mis diezmos y ofrendas. Mire, por eso tengo un buen salario.
Por eso Dios me permitió destacar y tener este nivel académico. Por eso tengo esta empresa, por eso tengo ese trabajo y por eso hoy tengo un buen recurso económico. Y lamentablemente y decimos sí, por eso creo en Dios. Muy bien, si tú lo dices que cree en Dios, está bien. Pero cuando nosotros vamos perdiendo esas cualidades o esos medios, ¿qué pasa, hermano? Yo he visto personas que dicen tener fe, pero a la hora no tienen fe. No tienen fe. ¿Por qué? Porque empiezan a deprimirse, a llorar, a quebrantarse, a desesperarse. Y le aseguro que si usted pasara ese proceso, usted estuviera llorando, estuviera derramando sus lágrimas y diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitas ese trabajo, Señor, si yo creo en ti? Señor, ¿por qué me quitas mi salario o mi sueldo si yo creo en ti? Señor, ¿por qué mi negocio no crece, no logro, Señor, avanzar y prosperar si yo siempre creo en ti? Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no tengo dinero? Pero si yo siempre creo en ti. Eso es lo que siempre decimos. Así es como muchas personas están pasando en su vida espiritual. Eso es. Muy bien. Dice la palabra. Cuando usted ve los evangelios, segundo lugar, usted se da cuenta que los discípulos, cuando andaban en la barca con Jesús, mire, discípulos o apóstoles, hagamos así, reconozcámoslo como discípulos o apóstoles. A pesar de que andaban con Jesús, y a pesar que Jesús era un hombre muy espiritual, muchas veces los motivaba que aprendieran a orar, muchas veces les motivaba meditar las escrituras y los motivaba a creer. Ellos cuando andaban con Jesús estaban tan seguros: sí, creemos, amén, sí, Jesús, aleluya, sí, así es. Pero ¿qué pasó cuando Jesús le dice: vayamos al otro lado de la ciudad? Y luego tomaron la barca, sí, subieron la barca. ¿Y qué pasó cuando Jesús iba con ellos? Dice que Jesús se durmió. Jesús se durmió porque ustedes saben bien que muchas veces Jesús siempre se dedica constantemente a orar por las noches. Jesús se durmió mientras dice que de repente era un día bien solado y de repente cuando se oscureció y empezó a haber una tormenta, sacudió el mar, los discípulos se sacudían de un lado a otro y dice que las olas se elevaban y caían el agua sobre ellos. Y ellos empezaron a sacar el agua y empezaron a sacar luchando de sacar el agua. Y cuando ellos miraban las olas tan grandes y cuando ellos miraban, así es como usted mira las dificultades. Cuando usted va con Dios, pero a veces Dios va con usted, pero usted no cree en Dios. A veces tú puedes estar caminando junto con Dios, pero no crees y no confías en Él, como los discípulos, a pesar que andaban con Él. Y cuando vieron la barca, y a pesar de que Jesús estaba allí, y entonces se sacudía por el mar, sacaba en el agua, llegó un momento que ya no podían sacar, ya no podían detener las olas, no podían tener los vientos, y empezaron a gritar, Maestro, Maestro, ayúdanos, Maestro, nos hundimos, Maestro, sálvanos, porque perecemos. Y entonces Jesús se despierta y le dice: ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La verdad, Maestro, es que nos estamos hundiendo. Mira, esta tormenta nos quiere destruir, despedazar la barca.
y nos quiere matar ahogándonos. Y Jesús les dice: ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Cómo les dice? Porque ustedes no tienen fe. O sea que quiero decirle que ellos no tenían fe. Y entonces viene Jesús y les dice, y se va, se voltea y se pone al frente del mar agarrándose de una vara, y entonces empieza a hablar y le dice: viento, calla, mar, a silencio. Viento, calla, mar, a silencio. Y de repente se calmó la tormenta y el mar se tranquilizó. Y le dice, y luego los discípulos se asombran, se quedan impactados y mirando y diciendo: uy, ¿y este hombre quién es? Hasta los vientos le obedecen. Así, muy bien, eso es lo que te pasa a ti, eso es lo que te sucede. Muchas veces no has aprendido a confiar en Dios. Andas tú con Dios o Dios anda contigo, pero no crees. Supuestamente nos llenamos la boca de decir sí creo, pero cuando pases ese momento difícil, ahí voy a ver si de verdad crees en Dios. Muchas veces también el Señor, encontramos muchos pasajes. Muchas veces nosotros perdemos la fe. Y recuerde que la palabra dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Usted tiene que oír. Si Dios nos está hablando que debemos de creer, tenemos que creer. Pero a veces nosotros no creemos. Cuando el Señor les pregunta, les hace preguntas, sí, les pregunta el Señor muchas veces. Yo creo que Dios les pregunta no solo a los discípulos, sino a ustedes les pregunta. Y les pregunta si ustedes pueden creer que Dios puede hacer algo por ustedes. Dios te pregunta: ¿crees tú que yo te puedo sanar? Y muchas veces decimos sí, es fácil abrir la boca y decir sí, es un sinónimo que usamos, sí. Pero lamentablemente cuando decimos sí, y digo sí Señor, yo sí creo, y a la mera del proceso, a la mera hora de la enfermedad, o a la mera hora de la crisis, a la hora del momento de una muerte, entonces empezamos aquí a perder. O sea, a veces empezamos a decir: Señor, si yo he creído, Señor, si yo he tenido fe, y pero ¿por qué no me escuchas, no me oyes? ¿Y por qué no me respondes? Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Lo que pasa es que tú no crees lo que Dios te ha dicho. Lo que pasa es que tú te encierras a decir no. Eso es este tercer lugar. Déjame decirte, muchos dicen no puede ser posible si yo creo en Dios, si yo canto, si yo soy diácono o diaconisa, si yo soy el líder o soy laico. A veces yo he visto pastores que tienen un estudio de teología, o se han graduado de maestros y abogados o de doctores etcétera, y ¿sabe qué pasa? No tienen fe. Vemos en este caso, no me gusta mencionar lo que estamos pasando, pero veo muchos casos que hoy que está pasando esta enfermedad sobre todo el mundo, y muchos dicen sí, yo tengo fe. Y ¿sabe qué dice el pastor? Hace rato venía caminando y muchos dicen: no, hermanos, sí creemos en Dios, pero hay que ser prudente. Eso significa, esa palabra sinónimo significa que no tienes fe.
Eso significa que tú no crees lo que predicas, tú no crees en el Dios que anda contigo, no crees en el Dios que está contigo. Y ese es el problema, que nos halagamos, hasta cantamos, inspiramos música, entonamos un canto y a veces no tenemos ni siquiera lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos la fe suficiente. No es el problema, no es Dios. El problema no es Dios, el problema eres tú, porque tú no has aprendido a creer y a confiar en Dios. Eso es lo que pasa, es lo que sucede, y por eso dice el Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. En cuarto lugar, tú puedes diezmar y decirle: bueno, yo confío en Dios, porque yo por eso diezmo, y por eso diezmo. Cuando yo diezmo, tú puedes diezmar, pero cuando tú diezmas, puedes diezmar sin fe. Muchos diezman, ofrendan, dan su ofrenda, su diezmo financiero, económico, pero también dan su alabanza, su adoración, pero no tienen fe. No tienen fe, les falta tener fe. Y piensan, dicen: no, por eso, mire, por eso Dios me bendice. Pero por eso te pregunto una vez más: ¿qué pasaría si no lo tuvieras? ¿Será que una persona que tiene fe dice: sí, yo creo en Dios, porque yo no, aunque no tengo trabajo, Dios me da dinero, aunque no tengo un salario, Dios me da dinero, aunque yo no tengo tal cosa, pero yo he visto al Señor bien moviéndose en mí? Así es. Lamentablemente muchas veces la palabra dice que la palabra que Dios lanza sobre ti debe de caer en buena tierra, porque si tú eres una buena tierra, la palabra tiene que germir, tiene que manifestarse, y eso es lo que Dios está haciendo. Y esa palabra no debe ser que no caiga en los pedregales, en los espinos, sí, que no caiga, sí, que no debe de caer en estos lugares, en mala tierra. El problema es eso, que muchas veces el Señor te está tirando la palabra. Mire que Cristo resucita, Cristo sana, abre los ojos de los ciegos, Él hace milagros, Él hace maravillas, Él abre el mar, Él esto. Y uno dice: ¿será posible? ¿Será cierto? Bueno, agarremos el rollo, sigamos la corriente. Bueno, si lo dice, pues así es. Esa actitud no debe ser así, sino tú tienes que decir: sí, lo creo, porque si Dios abrió el mar, así es. Entonces, pero si tú dices: sí, lo creo, eso es sí, no tiene ninguna certeza, ninguna convicción de lo que tú hablas. La certeza y la convicción es de lo que yo hablo, que lo que Dios dijo, eso es. Y eso es lo que tú tienes que entender. Cuando tú vas creciendo en fe, es cuando tú estás aprendiendo a actuar, poner por obra la palabra. Tienes que poner por obra la palabra, tienes que actuar, tienes que hacer lo recto, lo bueno delante de Dios. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que poner por obra. Haz esto, haz todo lo mejor que tienes que hacer, porque Dios quiere que nosotros hagamos estas obras, y tenemos que hacerlo porque Dios nos enseña que debemos de creer, no solo en creer que Dios sana, que Dios resucita, creer que Dios me recompensa, sino creer que yo puedo amar al prójimo, creer que yo puedo hacer un trabajo que no podía hacerlo, creer que yo sí puedo hacer algo que es imposible. Dios te enseña a moverte en fe para caminar o hacer lo imposible, y eso es lo que muchos no luchan, no se esfuerzan a hacer lo imposible. Nosotros siempre estamos luchando constantemente, siempre estamos predicando, exhortando, enseñando y motivando a los que busquen, que crean, hagan esto para ver la mano del Señor. Y muchas veces no lo ponemos por obra, no actuamos, no obedecemos, y lo primero es no obedecer la palabra.
Quien sea, si no obedezco, quiere decir que yo no creo. Porque el Señor mismo dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces tienen derecho a pedirme lo que quiera. Y cuando dice, piden lo que quiera, y muchas personas dicen, porque yo no recibo, porque hay otro pasaje que dice también, creo que en Santiago dice, pedís, pero pedís mal. Pedís, pero solo para tus deleites, para tu fama, para tu gloria. No pedís para honrar y exaltar al Señor. Muy bien. Quinto lugar, déjame decirte, la palabra dice, crean solamente y verán mi gloria. Dios te enseña, te motiva que aprendas a creer. Tú tienes que creer la palabra, tú tienes que creer, porque Dios te dice, cree lo que yo te estoy hablando, cree lo que yo te estoy diciendo, cree lo que yo te estoy predicando, crees que yo puedo resucitar a esa persona, cree que yo te puedo proveer, pero no enfocándote en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, tu profesión, tu a nivel académico, no enfocándote en las instituciones, no enfocándote en las masas sí, sociales, sino enfocándote en Dios. Cuando uno cree en Dios, yo me voy a enfocar solamente en Él. Aunque yo tenga el mejor nivel académico, aunque tenga la mejor empresa, aunque reciba y genere un buen recurso económico. Sí, ese es el problema. Muy bien, entonces Dios te dice que tú tienes que creer en Dios. Y sí, creer en Dios, no depender de nadie, no depender, porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios, por eso trabajo, por eso tengo esto, si no Dios no me bendijera. Dios siempre dijo, yo voy a bendecir al bueno y al malo. Pero eso, y siempre cuando dice lo va a bendecir, a los que creen o no creen, los va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a bendecir, para que un día no vaya a decir que fue un mal padre. Siempre fue un buen padre. Y por esa razón yo te digo que tienes que tener fe. La fe es la que tú tienes que poner. La fe es poner por obra la palabra. Cuando pones en acción la palabra y dice, sí, yo me voy a levantar de esta cama, yo no soy un paralítico, yo me levanto, acciono, actúo, entonces ahí se desarrolla tu fe, porque estás creyendo lo que Dios te dice. Levántate y anda. Así es como lo dijo, se los dijo a muchas personas, se los dijo a otras personas y se los dijo a varias personas. También le dijo a una mujer, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Se lo dijo a Marta y a María, porque no creían que Lázaro iba a resucitar. Estaban hablando del David eterna que iba a resucitar. No, Dios les dice, yo lo voy a resucitar ahora. Solamente crean, no duden de mi Padre, no duden de mi palabra y de mí. Si ustedes creen, verán mi gloria, verán mi gloria. Así es, porque Dios dice que tenemos que aprender a creer. Si tú crees, entonces tienes que accionar la palabra, ponerla por obra, para que la palabra se haga realidad en tu corazón, en tu vida, en lo que estás esperando hacer. Pero tienes que hacerlo tú, y tienes que accionar para que se manifieste la gloria o el poder de Dios sobre ti, para que sea hecho lo que tú estás creyendo. Quinto lugar, déjame decirte, Dios nunca descarta nada. Dios nunca está diciendo que no te va a dar. Él nunca tiene ese mal pensamiento de decirte, no te voy a dar un carro, una casa, no te voy a dar una esposa, un esposo, no te voy a dar lo que tú quieres, no te voy a darlo porque yo no te lo voy a dar. O sea, que podríamos estar orando y tal vez Dios dice, no se lo doy. No, porque Dios no es actor de mal, lo dice Salmos. Uno de los primeros capítulos aparece ahí. Y dice, no, Dios no es actor de mal. Y Jeremías dice, Dios no tiene pensamientos
Dios tiene pensamientos de bien y de paz y no de males. Entonces quiere decir que Dios no tiene ninguna intención de lastimarte, no tiene ninguna intención de ofenderte, no tiene ninguna intención de empobrecerte y hacerte infeliz. No, Dios siempre tiene las mejores intenciones de ayudarte. Él tiene toda la intención de ayudarte, ayudarte a levantar, ayudarte a lograr hacer algo por medio del poder de su gloria, porque nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Así que no te creas que eres listo, no te creas que eres inteligente, no te creas que eres más fuerte, no te creas. Recuerda que eso fue lo que le dijo el Señor a Israel: no digas que tú conquistaste esta nación con tu fuerza, tu poder, con tu ejército. No, acuérdate que fui yo. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Es Dios el que va a hacer las cosas. Cuando Dios lo hace, no es por ese título que tú tienes, ese diploma que está colgado en tu pared, no es por ese nivel académico, no es porque eres de una buena familia, de una buena raza, sí, o de sí, no es tú, no eres tú, no es la sociedad, no es la empresa, no es el negocio, no es lo que posees, sino es el poder de la gracia y el favor de Él. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios nos dice. Este es el sexto lugar que dice el Señor, que te agarres y que te aferres de la palabra. Aférrate de la palabra, camina sobre ella, cree la palabra, no ignores, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga la crisis, no importa lo que diga la institución, no importa lo que diga la universidad, no importa lo que diga tus amigos, tus padres, pero tú aprende a creer en el Señor, y si tú crees, te mostrará el poder, abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y séptimo lugar, por último, déjame decirte, Dios siempre quiere que nosotros como hijos seamos ricos, seamos prósperos, siempre quiere que estemos sanos, siempre quiere que estemos saludables, siempre quiere que tengamos un techo donde morar. Dios siempre quiere que tú vivas feliz, Dios siempre quiere que tú tengas todo lo mejor que merezcas. Entonces tú no debes de dudar, no vayas a la iglesia por una costumbre religiosa, no vayas porque te están obligando o porque tienes un compromiso, no vayas porque simplemente quieres ir para distraerte, ocupar un espacio. No vayas ahí simplemente solo por querer ir. Ahí tienes que ir a aprender. Vas a ir allí a estudiar la palabra. Aprendes a estudiar cuando tú vas a la universidad, vas al colegio o a un instituto. ¿Sabes a qué vas ahí? A aprender. Lo mismo vas a aprender tú, lo mismo vas a aprender. Entonces lo mismo te digo yo, que Dios quiere que tú aprendas siempre a confiar en Él y en su palabra, a creer en Dios y en su palabra. Si crees en la palabra, crees en Dios. Si crees en Dios, crees en su palabra. Así es, no tienes por qué creer otras literaturas, no tienes por qué creer otros documentales, otras historias, otras teorías. No, tú tienes que creer en el Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese es el Dios que te dice que yo puedo hacer lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Por eso el hombre no puede hacer, ni tampoco hay un ejemplo que dice: médico, sánate a ti mismo. Ni el mismo médico, teniendo una carrera, un gran nivel académico, un hombre profesional, ni él se puede curar. Si él creyera en Dios, aunque fuera profesional, yo te aseguro que Dios sí lo puede sanar, porque él por sí solo nada puede hacer, ni yo, nadie. Dios puede hacer lo mejor para
para ti. Y por eso yo te insto a que aprendas a creer en Dios, a persistir, a luchar, a perseverar, no dejar que el diablo te arrebate la palabra, no dejar que el diablo te cegue los ojos del entendimiento, no dejar que el diablo te convierta en un religioso que solamente actúas por actuar. No, Dios quiere que vivas su evangelio, Dios quiere que vivas su palabra. Si vives, las cosas van a ser hechas. Yo sé y te aseguro el 100% que Dios va a suplir y va a hacer grandes cosas sobre ti. No me importa lo que estás pasando, no me importa qué enfermedad tengas, no me importa si estás pasando pobreza económico, financiero, no me importa si no está funcionando tu negocio, no me importa lo que diga fulano, sultano, mengano o tu familia. Déjame decirte para terminar, yo sé que Dios te va a levantar, Dios te va a proveer por cuanto tú has creído, porque el que cree mirará la gloria de Dios, y la palabra dice: a los que creen les será hecho. Dios quiere hacer cosas grandes sobre ti, y en el nombre de Jesús, amado hermano, quiero que tú entiendas, quiero que tú escuches esto. Tú estás ahí enfermo, me estás viendo, me estás escuchando, estás creyendo la palabra que te estoy hablando. Dios te está diciendo que Él te quiere sanar, Él te quiere sanar, y ahora mismo aférrate y cree. En el nombre de Jesús yo declaro la palabra, que tú te levantes ahora mismo de esa cama, que te levantes de esa silla, y declaro que ahora mismo suelte las muletas y camines en el nombre de Jesús, y declaro que dejes ese andador, y declaro que te levantes y dejes esa silla de ruedas, ahora mismo seas levantado. Ordeno que seas levantado en el nombre de Jesús. Declaro que ahora mismo se va toda esa enfermedad, ese dolor, ese síntoma, ese malestar se va. En el nombre de Jesús se ha apartado. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, por la palabra, que tus ojos se abran, porque si tú no mirabas, ahora declaro que tus ojos se abran para que vean la gloria de Dios, que el ciego vea en el nombre de Jesús ahora, que el sordo oiga en el nombre de Jesús. Destapa los oídos, Señor, para que oiga. Pon tímpanos nuevos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre eterno, que sea sanado, y que, Señor, en el nombre de Jesús, el mudo sea desatado la lengua. Desata tu lengua para que hables, testifique de las obras y maravillas de Dios. Y declaro que no morirás. Ahí tú que estás moribundo, postrado en cama, déjame decirte, hoy el Señor te está tocando, te está levantando. Ahí donde estás, solamente cree, recibe la palabra, porque no vas a morir, vas a vivir para contar las obras y maravillas de Dios. Yo pongo la palabra sobre ti. Yo declaro, si no tienes trabajo, yo le pido al Padre que te provea un buen trabajo, que te provea y te supla en el nombre de Jesús, que supla el mejor trabajo, que te dé un buen salario. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito el que confía en Jehová, será bendecido, porque la bendición del Padre es la que enriquece. Yo te bendigo que seas próspero, te bendigo que tengas un buen trabajo, te bendigo que el Señor supla lo que te haga falta. Yo bendigo tu vida y declaro que tú también, como cristiano o no cristiano, aprende a creer en Dios, y declaro que los mejores deseos, anhelos, planes y propósitos se cumplan, se hagan realidad en ti. Yo te bendigo y te cubro con la sangre de Jesucristo. Bendiciones para todos. Me alegro de que recibas esta bendición y recibas esta oración. Así que ha sido un honor y un privilegio compartirte esta palabra y poder orar por ti. Que el Señor te bendiga y la paz de Dios quede contigo. Hasta pronto. Bendiciones.